Profesor Jorge Sanguinetti, un gusto tenerlo con nosotros por primera vez en Cibercuba. Le damos las gracias a nombre de las personas que van a ver esta entrevista y le damos las gracias a nombre del equipo de Cibercuba que va a aprender muchísimo de los conocimientos que tiene un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio del conocimiento humano, especializado en la economía. Me decía usted que fue uno de los fundadores de la Asociación de Estudios para la Economía Cubana, ¿correcto? Correcto. Se doctoró en Nueva York. En Nueva York, en City University of New York. Correcto. City College. Y conoce además demasiado bien todo el funcionamiento del sistema cubano, porque cuéntenos qué formó parte antes de salir de Cuba usted en el 67. Bueno, básicamente yo trabajé en planificación, primero en el INIT, en el Instituto de la Industria Turística, que era un gran conglomerado de empresas, y después pasé temprano a la Junta Central de Planificación, donde me pude familiarizar con la forma que se empezaba a controlar la economía cubana y el comienzo del gran desastre del desmantelamiento de la economía cubana y el esfuerzo por reemplazarlo por un sistema de planificación que hoy prácticamente está obsoleto, aunque parte Cuba todavía depende en parte de ese sistema y es lo que tiene que realmente trabajar la economía. Estamos hablando del siglo XXI. Estamos viendo, de hecho, por estos días, cambios drásticos a nivel de geopolítica, Venezuela, muchas cosas. Y en Cuba de lo que se está hablando ahora mismo, y es la razón central de esta entrevista, es de una constitución que para muchos es espuria, es una constitución manchada de mentiras, de manipulaciones y sobre todo de no representatividad. Quiero hablar en detalle con usted sobre esto, pero vamos a empezar por algo que nos llamó muchísimo la atención, precisamente de un artículo que hemos visto publicado a título suyo, en el cual se desarrolla una idea muy práctica sobre si la intención de aquellos que se oponen a la Constitución, si lo correcto debería ser no votar, no ir a las urnas sencillamente, o votar que no. Ese es el gran debate, lo hemos visto en todas las redes sociales y usted esboza un conjunto de argumentaciones muy interesantes que nos gustaría que se los ofreciera ahora a nuestro público. Bueno, en breve, o sea, visto de una manera bien sencilla, se nos plantea un desafío a cualquier cubano, sobre todo los que están en Cuba, que van a ir, que deciden ir o no ir a votar. Correcto. Y una vez si van a votar, votan sí o no. O sea, las alternativas son muy limitadas. Pero la cuestión es cuál es la lógica de cada alternativa en función de los intereses del votante. Yo me pongo en el lugar del votante que no le gusta la Constitución y que votaría que no, o sea, manifestaría su deseo de rechazar la Constitución como está redactada, como está proyectada en este momento. Y que dice cuál de los dos caminos será el mejor. ¿Cuál sería el óptimo? Exacto. ¿Cuál sería el óptimo? Y ahí está un poco inspirado en lo que es la teoría de juego de estrategia, que se debiera usar más por la disidencia cubana, pero no conocen estos términos. Hay muy poca gente, yo conozco muy pocos cubanos que conocen teoría de juego. Pero ilumina mucho las alternativas, sobre todo ordena el pensamiento en cuanto a cómo yo debo conducirme en una situación de conflicto. Y aquí la situación de conflicto es muy sencilla. Es el pueblo cubano frente al gobierno cubano. Claro, el pueblo cubano son varios millones. Entonces cada uno debe adoptar su propia estrategia, independientemente que haya estrategias colectivas. Correcto. Y ya eso es otra historia. Ya eso complica la cosa. Pero uno, por la lógica, uno dice, bueno, si yo voy a votar y no me gusta la Constitución, porque la Constitución yo creo que es una consolidación del totalitarismo castrista, ¿qué hago? Entonces la gran disyuntiva es, ¿voy a votar o no voy a votar? Si no voy a votar, ¿qué impacto tiene eso en el gobierno? ¿O qué impacto tiene eso en la sociedad? Si voy a votar, bueno, si no me gusta la Constitución, obviamente voy a votar, que no. Y si no voy a votar,
¿qué pasa? Sí, ¿qué mensaje estoy enviando? Exactamente. Exactamente. ¿Cómo impacta mi no voto en el desarrollo final del proceso? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En términos de lo que se llama, lo que es los métodos de investigación operativa, que en inglés se llama Operations Research, que tiene varios métodos matemáticos, de juego de estrategia, pero no solamente de juego de estrategia, sino de cómo operar en un cierto ambiente de maneras óptimas. Esto requiere pensamiento y requiere un pensamiento muy frío, muy calculador. Entonces, el cálculo que yo expongo brevemente en ese artículo que publica Diario de Cuba es relativamente sencillo. Si uno no va a votar, si se abstiene, se queda en su casa, ¿cómo el gobierno va a interpretar la abstención? Si uno va a votar y vota no o vota sí, obviamente los más adeptos al castrismo se supone que voten sí. Por supuesto. De acuerdo con las encuestas que se han hecho en Cuba, que aparentemente son serias y se han publicado en Diario de Cuba, es razonable esperar que haya muy pocos sís. Si uno va a votar y vota no, es razonable esperar que haya muchos nos. Entonces, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esos nos? El gobierno obviamente no los va a reconocer, pero aquí es donde viene una sutileza que mucha gente olvida o subestima. Va a haber miles de cubanos del gobierno contando los votos. Los nos se van a saber, pero no se van a publicar. O sea, el gobierno tratará de hacer fraude. Esto es un gobierno en el cual nadie confía, ni siquiera ellos mismos. Pero si hay muchos nos, como yo diría que va a haber muchos nos en función de las encuestas que se han tomado en Cuba, eso se va a saber porque hay mucha curiosidad dentro del gobierno. El gobierno cubano está haciendo este referéndum precisamente buscando desesperadamente un pedacito de legitimidad a la farsa de la Constitución. Correcto. La Constitución en sí mismo es una farsa. Si ha habido fraude, el primer fraude es la selección de dedo de los constituyentes. Correcto. El segundo nivel de fraude ha sido el paripé de discusión en la Asamblea Nacional, o la Asamblea del Poder Popular, como le llaman. Y un tercer nivel de fraude sería no contar bien los votos, es decir, contar los votos por un lado, pero anunciar otra cosa, o exponerlo otra cifra. Ese es el nivel final, probablemente, ya del fraude. O sea, una serie de fraudes enchufados. Exactamente, encadenados y que dependen. Exactamente, como las muñecas rusas estas. Matrioshka. Que es muy importante, o sea, estamos enfrente a un gobierno de fraude. Pero entonces hay gente que dice, no, ir a votar es legitimizar. Dice, no es legitimizar. Usted no puede legitimizar una cosa que está universalmente ilegitimada. Claro. O sea, es un tonto pensar, sería una tontería pensar que yo con mi voto voy a legitimar simplemente por ir. Yo lo que estoy tratando es de aprovechar la debilidad del gobierno cubano, que tiene que hacer un referendo para ellos tratar de legitimar por su cuenta el proceso de democratización o la aceptación, el proceso de un proceso falso de democratización a través de una consulta popular que en sí misma no es segura, no es legítima. Pero que yo vaya a votar para votar no, para que masivamente se pueda mostrar el no, y darle al gobierno y a los miembros del gobierno, no es al gobierno. El gobierno cubano es un montón de gente. Correcto. No es mayoría. Es un gobierno muy inseguro. Que no tiene ya ni siquiera al líder histórico que representaba una fuerza en sí misma. Exactamente. Ya ese hombre no existe ya. Exactamente. Hay muchos disidentes
no declarados dentro del gobierno. Por supuesto. Lo que por años yo he llamado la disidencia agachada, la disidencia que no se muestra, la disidencia a la cual cuando yo trabajaba al principio de la revolución en el gobierno, yo tenía mis diferencias y tenía que tener cuidado cómo las mostraba porque podía ir preso. Por supuesto. Al fin y al cabo me fui de Cuba porque no se podía trabajar honestamente en el país. Entonces, esto es muy importante que el votante lo tenga en cuenta. Hay gente que dice, no, usted va a legitimar y forma parte del gobierno o le está junto a los castristas y va a votar, aunque vote no. Yo creo que eso es una falacia, porque es como pensar que yo estoy legitimando al gobierno si acepto la libreta de racionamiento. El hecho de que yo acepte y use la libreta de racionamiento que es del gobierno, producida por el gobierno, implementada por el gobierno, no quiere decir que yo esté legitimando el racionamiento. Lo hago buscando una oportunidad de sobrevivencia y en el caso del referendo estoy buscando una oportunidad de darle un golpe contundente al gobierno, no demoledor, pero contundente. Ese golpe en el caso de que el número de votos hacia el no. Vaya, no vamos a ser tan optimistas de pensar que va a ser mayoritario. Vamos a jugar con el sentido de que obviamente ellos siguen teniendo el control absoluto de todos los medios, de toda la maquinaria propagandística y que siguen teniendo además el control por el miedo que las personas sienten. Pero vamos a pensar que haya un número sustancialmente grande de votos hacia el no. ¿Qué usted cree que pueda generar esto? ¿Cómo influirá esto en la Cuba a partir de esa constitución en adelante? Si hay un número grande, yo esperaría, porque aquí estamos frente a un mundo de incertidumbre. Hay incertidumbre y tenemos que manejar esa incertidumbre. Parte de nuestras estrategias óptimas, o las más aconsejables si no llegamos a las óptimas, incluye el manejo inteligente de la incertidumbre. Y el manejo inteligente de la incertidumbre incluye el análisis frío de la situación, no el análisis emocional como muchos observadores o analistas están haciendo. Sucede todo el tiempo. Es un error. Eso opera a favor del castrismo. Sí, analizar en función de lo que sentimos y de lo que quisiéramos que ocurriera. O de lo que quisiéramos que sucediera, pero no es así. Hay que ser más frío en eso. Y hay que además tener experiencia en estas cosas. Porque hay mucha gente opinando. Tienen derecho a opinar, por supuesto, pero deben tener la humildad de reconocer que a lo mejor no tienen suficiente experiencia en el manejo de situaciones de conflicto. Y hay teorías de conflicto. Ahí está el trabajo de Tom Schelling sobre la teoría de conflicto. Tom Schelling se ganó un premio Nobel de Economía por su trabajo en teoría de juego, parte de lo cual era el manejo de los conflictos. Y nosotros en Cuba no somos muy buenos manejando conflictos, precisamente porque no pensamos con calma cuáles son las alternativas estratégicas en el manejo de un conflicto. Y aquí tenemos un gran conflicto, es el conflicto de los cubanos contra el castrismo, o el castrismo contra los cubanos. Desde luego. Entonces, en esta situación hay que esperar. Si hay un número grande de nos, no lo van a anunciar. Yo me sorprendería mucho que el gobierno dijera, sacamos un 70% de nos. Por supuesto que no. Yo apostaría a que va a haber un número sustancial de no, pero muy por encima del 50%. Pero esa cifra, aunque no se anuncie, yo creo que se filtra. Yo creo que se termina sabiendo. Ese es el punto básico de mi argumento. En Cuba el totalitarismo, ningún totalitarismo es perfecto. No, desde luego. El totalitarismo cubano es menos perfecto que los totalitarismos coreanos. Exactamente. O sea, en función de la curiosidad que tienen que tener los castristas más recalcitrantes y los pobres individuos dentro del gobierno que tengan que contar los votos, Radio Bemba se ocupará de filtrar los resultados. O sea, eso yo creo que es importante. Y ese fenómeno no sucedería si nos abstenemos de votar. Porque el voto, la abstención es
no dice nada. La abstención no dice si fue sí o si fue no. O sea, la abstención es más suave como resultado. Si hay mucha abstención, es un resultado negativo para el gobierno, pero más suave que el no. El no es más contundente, claro, es más definitivo. Inequívoco. Exactamente. Pero por otro lado, yo tengo también el argumento de que si el gobierno con su servicio de inteligencia, que es bastante bueno, servicio de inteligencia interno del patio, se da cuenta de que va a haber una tendencia muy fuerte hacia la abstención, como ellos tienen el poder de movilización, van a tratar de intimidar a la población para ir a votar, aunque no quieran, porque lo han hecho en las movilizaciones de la plaza cívica o en otros lugares del país. Siempre lo han hecho, fuerzan a la gente y la gente, como el gobierno es el empleador único, o es el que tiene la libreta de racionamiento, tienen instrumentos para persuadir a la gente de ir a votar, aunque el que se vea forzado puede ir a votar y puede ir votar no o sí, a lo mejor se ve tan intimidado que vota sí por votar, por salir, por miedo. Yo lo dudo. Si el gobierno consigue forzar a la gente a ir a votar, bueno, habría que ver qué van a votar, si van a votar sí o no. Pero ese resultado, la abstención es un resultado mucho más suave que el resultado de un no. Es más vago y es más relativo. Vago, se presta más a interpretaciones, se presta más a la propaganda del gobierno. Ese es el punto del artículo, básicamente. En esencia, yo he conversado en estos días con varios activistas, opositores cubanos, incluso artistas que residen en Miami, y ellos, me ha sorprendido que ellos no están muy convencidos de esto. Ellos dicen que ellos no van a acudir precisamente a unas elecciones amañadas de antemano, que no van a formar parte de esto. Y en la confrontación de ideas que hemos tenido en la entrevista, yo siempre les digo, o el punto mío ha sido, si tú quieres entrar a una casa y tú quieres cambiar algo dentro de esa casa, inicialmente tú debes tocar la puerta y debes aceptar que quien te va a abrir la puerta es el que funge como dueño de la casa. Si tú lo reconoces o no, es otro punto. Pero si no tocas nunca la puerta y no pasas cuando él te abre la puerta, y ya en ese acceso a la casa tú podrías ver una legitimación de que él es el dueño de la casa y no necesariamente es así. Sencillamente tú estás utilizando el vehículo para acceder a ese cambio. Claro, uno no está legitimando nada, todo lo contrario, uno está tratando de aprovechar una debilidad del gobierno. El referéndum es un riesgo que el gobierno está corriendo, pero la gente no se da cuenta de que es un riesgo que el gobierno está corriendo en búsqueda de una legitimidad que no van a conseguir. Este es un debate, fíjese, Jorge, bien interesante y que lo acaba de traer ahora mismo, lo acaba de poner en el candelero nuevamente este referéndum. Pero, por ejemplo, una iniciativa que es auspiciada por la hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, que es este proyecto que se llama Cuba Decide, siempre está sustentado, al igual que estuvo sustentado todo el proyecto Varela y toda la iniciativa de Oswaldo Payá, en provocar que la gente salga a votar por cosas, que salgan a favor de plebiscitos, de referendos, que las personas jueguen, por decir de alguna manera, con las propias cartas que establece la legalidad, y estoy haciendo comillas, la legalidad cubana, y que los cocinen en su salsa, ¿no? Es un término bien caribeño, cocinarlos en su salsa. Yo voy a jugar tu juego, pero voy a tratar de derrotarte aún así. Esa es la vertiente, digamos, de Rosa María Payá, de lo que ha ido quedando el Movimiento Cristiano de Liberación, y muchas personas que sí creen que hay que hacer esto, pero hay una oposición feroz también a este tipo de prácticas, precisamente porque le dicen, estás jugando con el juego de ellos. ¿Le parece a usted que está preparada la oposición cubana en estos momentos para entender ese mensaje que usted está dando y para ponerlo en práctica? Están preparados si piensan fríamente, no emocionalmente. Y si no inventan cosas, porque esta cuestión de la legitimidad es un invento de la imaginación. No están legitimando nada, no están dándole un título, no están haciendo una organización para santificar el referendo. El referendo es una oportunidad
que el gobierno se ve forzado a darle a los cubanos precisamente en búsqueda de legitimidad, no por el resultado de los votos que salga, no por el resultado real de los votos, sino por el resultado del fraude que ellos van a hacer con los votos de Por todas supuesto. maneras. No, el resultado que ellos van a querer anunciar. Exactamente. Pero donde yo rompo, donde el cubano rompe la maniobra, es precisamente en basarse en que los cubanos que van a contar los votos van a saber la realidad. La realidad no se va a poder ocultar. Es un gamble, o sea, si se quiere, apuesta, claro. es una apuesta. Pero es una apuesta que yo creo, en mi opinión, es la más segura, es la más interesante desde el punto de vista de mostrar un resultado contundente contra el gobierno. Sobre todo, porque vamos a ser realistas, con una carta que ha jugado históricamente esa dictadura es con el fenómeno de la falsa unanimidad. Cuando usted mira los votos de la Asamblea Nacional Cubana, es unanimidad absoluta. Es una broma. Desde luego, pero ellos juegan con esa carta ante el mundo. Ellos le dicen al mundo, ¿de qué cambio me estás hablando si aquí todo el mundo vota por mí? Y entonces, hasta cierto punto, la comunidad internacional a veces se ha visto de manos atadas, ¿no? Han dicho, bueno, es verdad, vota todo el mundo por ellos, nosotros vemos que eso es una dictadura, pero si el pueblo cubano la sigue queriendo, pues ¿qué vamos a hacer? Con esto que usted está diciendo y con este voto, que idealmente pudiera ser sustancialmente grande, yo creo que a ellos se les vería arruinado un poco. Bueno, esa es la cosa, o sea, va a ser, realmente si creemos que una mayoría de cubanos iría por el no, ese no va a ser tan masivo que va a ser imposible ocultarlo por los individuos que participan. Estamos hablando de miles de personas en todo el territorio nacional. El gobierno va a saber los verdaderos nos, independientemente que traten de ocultarlos. Lo van a ocultar en la expresión de anuncio al público, pero no lo pueden ocultar para siempre. Por supuesto. Y se van a saber, y además se van a saber pronto, porque se van a filtrar. Caramba, sería ideal que pudiera haber monitores de las elecciones en los distintos lugares. Y observadores internacionales, que funcionan en cualquier parte del mundo. Fenómenos, pero tenemos, o sea, parte de nuestro diseño estratégico en el juego de estrategia es tener el fraude como una variable viva. Claro. O sea, el fraude es parte del juego. Yo tengo que saber jugar con quien me trata de engañar. Ahí es donde está la inteligencia de la estrategia. Y ahí es donde está la necesidad de pensar fríamente y no emocionalmente. Porque hay gente que de pronto se ha casado con la idea de la legitimidad. Yo estoy haciéndole el juego al gobierno. Esas son frases hechas y son falaces. Y si uno las analiza fríamente, no necesita ir muy lejos para darse cuenta que son falaces, que no debemos seguir la estrategia por ese camino, porque nos estamos quitando una oportunidad de darle un golpetazo al gobierno. Y un golpetazo al gobierno es importante tener en cuenta que lo que más teme el gobierno cubano, el castrismo, para llamarle de alguna manera, porque es más que un gobierno, o menos que un gobierno, es ver que lo que estremece al castrismo, lo que les quita el sueño, es que haya una acción colectiva formidable por parte de la población cubana, aunque sea sencilla de ponerse ese mismo día, por ejemplo, a tocar, a hacer bulla a las 9 de la noche, como yo propuse en un email por otro lado, independientemente de eso. La acción colectiva del cubano es lo que estremece, le quita el sueño a los castristas. La acción colectiva, como está viendo acción colectiva, aunque muy desorganizada en Venezuela en este momento y en Nicaragua y en otros países, en otros lugares. Es el viejo fenómeno, el viejo lema de divide y vencerás. Claro. Ellos han sabido perfectamente que fragmentar a la sociedad cubana, que no pueda tener una cohesión, que no puede existir partido político donde las personas lleguen a un acuerdo común, es parte de la clave del éxito que han tenido. La acción colectiva, obviamente, no votar, el boicot
del referéndum es una forma de acción colectiva. Lo que sucede es que es una acción colectiva más débil y más insegura, porque el gobierno, si la anticipa, si la prevé, como la prevería, entonces se moviliza, porque el gobierno está haciendo propaganda por el sí. Uh-huh. Y para hacer propaganda por el sí necesita que la gente vaya a votar. Entonces el gobierno necesita que la gente vaya a votar. Pero si yo voy a votar forzado, ok, yo puedo votar sí o no. Pero lo que yo no puedo votar no si no voy. Por supuesto. Entonces yo me estoy quitando una oportunidad de darle un cocotazo al gobierno. Ese no teórico del que estamos hablando, vamos a suponer que el gobierno asume también la cifra real, que la que den sea otra, pero ellos saben, óyeme, hubo un 58% de no, o hubo un 30%, el número que sea. Ese no, ¿a usted le parece que a ellos como sistema, como gobierno, los movería de cualquier forma a tener algún tipo de concesiones y de aflojar un poco? No, ahí donde una buena pregunta. No, parte de la estrategia es no esperar resultados instantáneos. Estas estrategias son más sutiles. No va a haber nada mágico, que vaya a haber un no masivo. Y al día siguiente el gobierno de buena cubana va a decir, que tenemos que cambiar, esta es una dictadura totalitaria, está aplastando a los cubanos. Y el pueblo ha hablado. No va a suceder. No, pero por eso yo hablo de golpe contundente, no demoledor. Uh-huh. El golpe contundente significa sacudirle la confianza a los castristas. Porque estos castristas no son Fidel Castro. Estos castristas no son los castristas duros, son castristas pasados por el remojo de ellos mismos. Sin pedigrí. Por el fracaso gigantesco de la Revolución Cubana. Cuando era revolución al principio y el fracaso gigantesco que se ve a todas luces en la calle. O sea, un no masivo que se sepa va a ablandar y va a propiciar a los más disidentes dentro del castrismo, porque tenemos que enfrentar una realidad. O sea, Cuba, la oposición no está organizada. Claro. Vemos las manifestaciones en Venezuela y aunque están bastante desorganizadas, son mucho más organizadas. No, lo de hoy ha sido monstruoso, lo de estos días ha sido monstruoso y lo de hace un año y medio donde hubo muertos fue monstruoso. O sea, eran números gigantescos. Pero aunque están desorganizados, tienen más organización que los cubanos. Los cubanos no tienen organización para mostrarse, para mostrar su oposición al gobierno, para protestar. Las protestas son esporádicas. Un alcance más limitado. Muy limitado todavía. Es posible que los cambios en el gobierno vengan de dentro del gobierno, como pasó en la Unión Soviética. Y ¿usted apostaría por esa? ¿Usted cree que eso puede suceder? Si no sucede eso, ¿por qué apostamos? Claro. O sea, si no sucede eso, ¿a qué estamos esperando? ¿A que venga la Virgen de Guadalupe a salvar a los cubanos o la Virgen de la Caridad del Cobre? O sea, depende de lo que queramos creer. Si queremos una actitud, una actividad positiva, tenemos que pensar, bueno, yo creo que las probabilidades como están es que lo más probable que ocurra es lo que sucedió en la Unión Soviética, que el desmoronamiento venga desde adentro. Y que pueda venir, una pregunta, y que pueda venir con una intención de supervivencia, no de desmontaje del sistema. Posiblemente venga con una intención como en China. Adaptación. De que se cansaron de ser miserables. Se cansaron de la vergüenza de no tener nunca ni siquiera seguro el pan nuestro de cada día. O sea, lo de Cuba, los socialistas cubanos tienen que vivir permanentemente avergonzados de que no dan pie con bola. Y no hay indicios de que vayan a dar pie con bola. Y déjeme decirle algo, voy a calzar esto que me está diciendo muy interesante con algo que me contaba hace un tiempo durante una entrevista que me hiciera entonces él a mí.
Juan Almeida, el hijo de Juan Almeida Sí, Bosque, sí. él me decía, no te equivoques y no creas lo que dicen muchas personas desinformadas. Los que viven verdaderamente bien dentro de ese gobierno es un grupito muy Muy pequeño, pequeño. muy Me decía, pequeño. no te imagines que cualquier militar, no te imagines que cualquier miembro del Comité Central vive como un dios. Eso no es verdad. Es que, Pasan hambre también y pasan carencia. Es un grupo muy reducido el que es el dueño de todo. es que lo que se produce no alcanza y ellos lo saben. O sea, yo pellizqué un pedacito del comienzo de ese sistema, pero era claro y meridiano que la incapacidad productiva del país no permite darse lujos, ni siquiera los de la Unión Soviética. O sea, el socialismo cubano posiblemente ha sido el socialismo más de mayor fracaso de la historia de los países socialistas, probablemente. O sea que yo diría que lo más probable que ocurra sobre un cambio en Cuba venga desde adentro y venga a lo mejor con más o menor velocidad, o sea, puede que venga con alguna forma de rebelión o algún golpe, uno no sabe, en realidad todo esto es muy aleatorio. Desde luego. Hay algo que me llama la atención y que me gustaría también consultárselo a usted. Vemos que el gobierno cubano está haciendo campaña descaradamente, evidentemente, con cero sutileza, a favor de que la gente vaya a votar sí por la Constitución. Mi pregunta es una duda que creo que podría tener cualquier cubano, cualquier individuo. ¿Esto es así en cualquier parte del mundo? ¿Esto es legal? ¿El gobierno hace campaña a favor de una postura u otra en la Constitución y le dice a los ciudadanos por qué deben votar en esa Constitución? ¿O en una sociedad donde hay un Estado de Derecho, el gobierno, digamos, que se debería mantener un poco más al margen, porque esa es la Constitución, está muy por encima de un partido reinante o de un presidente, pero en este caso prácticamente se ha ido casi ilegalizando en la práctica, ¿no? No está dicho tácitamente, pero en la práctica todo el mundo sabe que votar no va a traer consecuencias legales o consecuencias diarias para los individuos. Bueno, o sea, bueno, puede haber una expectativa de que traiga consecuencias. El problema es cuándo esas consecuencias van a materializarse. Puede tener consecuencias en el más largo plazo. Yo diría que si hay un no masivo y el gobierno va a saber ese no masivo, va a traer consecuencias, pero no necesariamente de inmediato. You never know, o sea, esto nunca se sabe. La política es muy errática, es muy aleatoria, es como un casino. Uno no sabe qué número va a salir en la ruleta o en la lotería. Pero es muy importante tener en cuenta de que lo que hay que analizar son las distintas alternativas. Cuba vive precariamente desde el comienzo de la revolución en 1959. Y eso yo soy testigo directo de eso. Continúa que el hecho de que hay una crisis de pan en Cuba ya es un indicio de lo mal que están las Elemental. cosas. Y la gente dentro del gobierno tiene que estar exasperados. Y a lo mejor muchos se callan la boca porque pueden perder el trabajo o pueden ir presos. Pero en el gobierno tiene que haber, como ha habido en otros países socialistas, un núcleo ardiente de desencanto y de frustración, que posiblemente fue lo que sucedió en China. La microscopía del fenómeno chino es interesante, pero tenemos que ver estos ejemplos porque ha sucedido. Desde luego. El socialismo no ha sido eterno en lo absoluto. Ahora, con respecto a tu pregunta anterior, los referéndums no necesariamente se refieren a las constituciones. Claro. El referéndum, una vez que se hace el referéndum, por ejemplo, acaba de haber el referéndum de Brexit en el Reino Unido. En el Reino Unido. Entonces, ahí... Y referendo a una consulta a las personas sobre determinados fenómenos. Es una consulta y es una consulta relativamente sencilla. Hubo un referendo en Chile que permitió Pinochet. Fue interesante. Creo que el no era contra Pinochet. Ganó. Y Pinochet, precisamente,
concedió uno de los pocos casos en la historia. Un caso rarísimo, pero sucedió. ¿Por qué sucedió? Habría que preguntarle a los actores más directos en ese tipo de situación. En general, en el referéndum, las distintas partes van a tratar de influenciar los resultados. Y por ejemplo, ahora mismo todavía el Brexit, el de la Gran Bretaña, del Reino Unido, todavía están ahora hablando si debe haber un segundo referéndum, porque los resultados del primer referéndum han conllevado a un nudo gordiano. Se sabe cuáles son los resultados, pero están tan dividido el país que no han podido lograr un consenso una estrategia de cómo van a salir de la Unión Europea. Sí, lo que pasa es que la perversión en este caso es que la maquinaria de propaganda y la maquinaria de centralización del pensamiento y de la vida diaria de los cubanos en sentido general es tan grande que, como le decía hace un momento, han terminado casi en la práctica volviendo ilegal o volviendo tenebroso que las personas voten que no. No, claro, o sea, no, ahí es donde ellos sacrifican la ilusión de legitimidad al darle a hacer propaganda a favor del sí y tratar de contraponer el proyecto al no. O sea, el no lo están tildando de contrarrevolucionario. Lógico. Por lo tanto, ellos definitivamente están ilegitimando el proceso de consulta. No, es que de hecho, una cosa que ellos han hecho históricamente y que lo han desarrollado ahora mismo es anclar la revolución cubana, Fidel Castro, con el concepto de patria. Ellos dicen que el voto sí es el voto por la patria. Ellos sencillamente no respetan que el proceso es el que va a decidir lo que quieren los cubanos, más nada. Ellos le inyectan a las personas en la mente y esto desde luego que tiene un efecto. Exactamente. Funciona porque nadie quiere verse a sí mismo como una apátrida. Bueno, pero esa es precisamente la naturaleza del totalitarismo. El totalitarismo significa tratar de controlar incluso el pensamiento, tratando de cerrar la expresión de pensamientos contrarios y al mismo tiempo que se enfatiza, se amplifica, se repite continuamente hasta la saciedad el pensamiento oficial. Entonces ahí por eso ellos están ilegitimando el proceso, lo cual no va de ilegitimizarse en función de que yo vaya a votar porque quiero votar, no. Ese es el llamado final que hace usted para los que estén viendo esta transmisión en Cuba, ¿verdad? Exactamente. Mi última pregunta. A un doctor de economía, obviamente, aquellos que somos diletantes, pero que opinamos y que estamos tratando todo el tiempo de entender el funcionamiento. ¿Cómo ve usted la economía cubana en estos tiempos en los cuales hemos visto sorpresivamente que en lugar de austeridad han desarrollado un gasto gigantesco, inversiones gigantescas en hoteles no ya 5 estrellas, hoteles 5 estrellas plus? Hemos visto estos hoteles de Manzana Kempinski, hemos visto Iberostar. El dinero no es de ellos. O sea, es brutalmente grande. Desde luego, ¿esto usted ve que va a dar resultado? ¿Usted cree que esto puede funcionarles en estos tiempos o es otro disparate? Bueno, si es un disparate, el disparate de los inversionistas privados. Todos con los que vengan. Exactamente. Interesante. Entonces, o sea, que ellos no... Ahora, el dinero no es del gobierno. Y lo que es interesante es la incapacidad. O sea, la incapacidad del gobierno se ha mostrado en estas inversiones. Por un lado, porque no pueden generar la plata que necesitan para comprar, habituallar y comprar incluso empleados que construyan los hoteles, que es una cosa insólita. O sea, el fracaso del castrismo en ese sentido es monumental. Es mayor del que nosotros mismos creemos. Claro. Pero además de tener, necesitamos plata de necesitamos otros capitalistas que resuelvan nuestro problema de socialismo, que es extraordinario. Tenemos que importar el personal gerencial, el management, porque lo hemos destruido en Cuba y no lo han podido reproducir. Lo que se fue de Cuba no se pudo reproducir. Claro, no lo puede reponer de ninguna manera. Incluso lo que trataron de recrear
lo fueron perdiendo también. O sea, no solamente perdieron el capital humano inicial de antes de la revolución, sino que el capital humano que crearon después de la revolución también lo perdieron. Se les ha ido, desde luego. Entonces, y ahora tienen que tratar de importar operarios, albañiles, plomeros, para montar los hoteles de lujo como el Kempinski y algunos otros que están haciendo. Pero de nuevo, esa plata no es de ellos. O sea, para ellos puede ser un win-win situation. Para ellos pudiera ser, pero son tan malos manejándolo todo. Y tienen una situación general tan difícil que el país no creo que el país sea capaz de atraer mucho turismo. O sea, esto es otro tema. Ahí estoy especulando. Yo tengo dudas de la capacidad del gobierno de traer turismo, porque de hecho, al traer estos hoteles y estas empresas hoteleras, están tratando de traer sus mercados, pero no parecen estar teniendo mucho éxito en ese sentido. O sea, si bajo la administración Obama, que puso una alfombra roja para que el turismo estadounidense fuera de una manera mucho más fácil, ampliaron categorías y demás, y no hubo una explosión como la que ellos esperaban, yo tampoco creo que en estos tiempos la vayan a tener. No, es muy difícil, es muy difícil. O sea, el cuadro que se presenta para la economía cubana, y ahora empeorado con la situación de Venezuela y de Brasil, que les cortó también. Exactamente, es bastante deprimente. Jorge Sanguinetti, muchísimas gracias por esta consulta sobre economía, sobre política, sobre el pensamiento, el conocimiento humano en sentido general. Queremos comprometerlo prácticamente en esta entrevista a que Cibercuba acceda muchísimo y que usted forme parte de los cerebros que de alguna manera informan a las personas que nos ven y que nos leen también. Bueno, yo estoy muy interesado. Fantástico. Gracias a usted y sobre todo para este periodo de referendo, lo que vaya a salir, el resultado del día 24 de febrero, queremos tenerlo como uno de los analistas de todo esto. Fenómeno. Gracias. Y para los que nos han estado viendo, el caballero Jorge Sanguinetti, doctor en economía, fundador de la Asociación de Estudios para la Economía Cubana y definitivamente un individuo que vale la pena escuchar y al que vale la pena hacerle consultas de esta índole. Gracias y sigan conectados. Gracias.